bloque de Sema Noticias y tal cual lo anunciábamos en nuestros títulos, ya comenzamos a transitar este segundo bloque junto a nuestra invitada, columnista, amiga de la casa. Estamos con la doctora Tatiana Pizarro para hablar acerca de que el 25 de noviembre pasado fue el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y por supuesto que vamos a estar desarrollando en torno a esta temática la columna de hoy. Bienvenida, Tati, ¿cómo estás? Hola, Maru, un gusto siempre de estar acá. Sí. Bueno, en primera medida contanos por qué se celebra este día, cuándo se instauró y cuál es el objetivo que tiene. Bueno, fíjate que esto es desde 1960, ¿sí? Se instauró recién en 1981, pero fue a raíz de un asesinato de un grupo de hermanas, ¿sí? Ellas estaban, esto es en República Dominicana, en los años 70, ellas estaban luchando contra una dictadura, era la dictadura de Trujillo, ¿sí? Rafael Trujillo. ¿Qué pasa? Este señor se les puso entre ceja y ceja y dijo, vamos a matar a estas chicas porque justamente eran muy activas contra ese régimen dictatorial. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo este hombre? Simuló un ataque, un accidente de tránsito y las tiró, perdón la expresión, pero las tiró en un abismo, ¿sí? Y a raíz de eso murieron 3 de 4 hermanas, ¿sí? De la misma familia. ¿Qué pasó en 1981 cuando se registró la primera conferencia mundial de mujeres? La primera asamblea se instauró el Día Internacional contra la lucha de la violencia por las mujeres, ¿sí? Esto, fíjate vos, estamos hablando de 1960, 1981 se instauró, todavía estamos peleando por esto de erradicar, por así decirlo, a la violencia. Nosotras tenemos acá en Argentina, siempre hablamos de distintos tipos de violencia, la de violencia física, la violencia simbólica, la violencia verbal, psicológica, económica. Partamos de la menos, quizás, de la menos visible, que es la económica, que fíjate que del decil más pobre de acá en Argentina, el 70% es mujer, ¿sí? Entonces vos te preguntas, ¿por qué tantas mujeres no tiran el portazo y se van de su casa cuando reciben el primer maltrato? Es por esto, porque las mujeres son más pobres que los varones y eso les impide salir de sus hogares. Nosotros, acá en Argentina, durante 4 años hemos tenido el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y lo que ha hecho este ministerio ha sido justamente tratar de no actuar sobre la violencia, una cuestión específica, ¿sí? Ante un hecho de violencia actuar, sino hacerlo desde un nivel más integral. Te doy un ejemplo, trajo mucha data. Para que te des una idea, en 4 años, 1.800.000 mujeres y población LGTBIQ+, se les garantizó una vida libre de violencia. ¿Cómo? A través de programas. No solamente el programa Acompañar, que es el más conocido, que es cuando una mujer o diversidad hace la denuncia en el 144, lo que hacen es, desde los distintos centros de acompañamiento, acuden a los hogares, pero no solamente eso, sino que tratan que esas mujeres logren tener un resguardo físico, psicológico y también económico, ¿sí? ¿Y esto cómo lo hicieron? Primero se llaman, para que te des una idea, en la línea 144 se ha recibido este año 1.500.000 llamadas y de las cuales 93.000 llamadas han sido intervenidas, o sea, se les brindó asistencia a esas mujeres y población LGTBIQ+. Más de 350.000 mujeres justamente accedieron a este plan Acompañar, que en qué consistía. Durante 6 meses se les daba, por así decirlo, un resguardo físico en los distintos centros y en los distintos refugios, mal llamados refugios. Y se les otorgaba capacitación, ayuda psicológica y también lo que se hacía era capacitarlas en un oficio, ¿sí? Luego está el programa Acercar Derechos, este no es tan conocido, que consistía justamente en tener asistencia de 59, a lo largo del país, 59 centros interdisciplinarios. Que estos centros interdisciplinarios se proyectó la construcción a lo largo del país, de casi 30 centros, de los cuales ya 4 están inaugurados y hay 12 que están en construcción.
también hay otros programas, como el programa Producir, que consistían en ayudarlas a las mujeres y a la gente del colectivo LGTBIQ+, a que ellos accedieran a proyectos que puedan producir, a que puedan crear cooperativas y así autogenerar su propio ingreso, que eso no es poco. Por lo general, se suele decir, bueno, hubo mucho, por así decirlo, mucha crítica hacia este ministerio, pero lo que se ha hecho es darles herramientas a las mujeres que por una situación u otra han estado subsumidas en estos lugares de violencia. Entonces, con esto se les da libertad económica, libertad propiamente dicha, libertad física, la posibilidad de salir de esos hogares, de ese tormento físico. Para que te des una idea, a lo largo de todo el país y en todos estos años, estos 4 años, se han capacitado con herramientas contra la violencia de género más de 47.000 personas, ¿sí? Como a través de las capacitaciones en Ley Micaela, Ley Yolanda y demás. Para que te des una idea, también en este último año tuvimos 286 asesinatos, feminicidios y también transvesticidios, de los cuales 23 fueron niñas y niños y 213 niñas y niños se quedaron huérfanos. Entonces, hoy nos preguntamos, ¿actuó o no el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades contra esta problemática? Bien, y otra pregunta no menor, ya estamos con el tiempo agotado, pero no menor es pensar en qué va a pasar, ¿no? Teniendo en cuenta que se desestima por completo este ministerio y con lo que había costado también desarrollar la construcción a lo largo de todas estas décadas y finalmente verlo concretado en un ministerio que nos ampara a todas. Es muy difícil. Hoy lo vemos como, siempre decimos que nuestros derechos los ganamos en las calles, pero también los perdemos en ciertas decisiones. Es democracia y es el compromiso que tenemos las militantes de, ante ciertos derechos que se nos van a quitar, volver a luchar por ellos. Muy bien. Tati, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo.